Hoy vamos a ver el tercer webinario que tiene que ver con el impuesto a los ingresos y utilidades. Vamos a ver o a devolvernos un poquito nada más en el tema de la reforma, pero antes sí les voy a decir que vamos a tratar, digamos, en esta hora, 15 minutos, de ver esas generalidades que tienen que ver específicamente con el impuesto a los ingresos y utilidades desde las perspectivas, digamos, del impuesto sobre las utilidades, como algunas características, obligados a declarar lo que es el periodo fiscal. Vamos a ver también un tema sobre las rentas presuntivas, vamos a ver el cálculo del impuesto para las personas físicas, para las personas jurídicas, y vamos a también ver el tema digamos, que tenemos para este periodo fiscal 2020, que por ser un periodo diferente en el cual se van a contemplar 15 meses de periodo fiscal, vamos a ver cómo se hace para el cálculo del impuesto sobre la renta. También vamos a ver, las tarifas. Vamos a ver también lo que tiene que ver con los deberes formales y materiales, e igualmente vamos a ver el tema de lo que son retenciones en la fuente y remesas al exterior. Entonces, primero que todo, nos vamos a devolver un poquito a la reforma. La reforma, como ustedes saben, fue en el 2018. Y la ley indica a través de la ley 9635, que es la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que se publicó el 3 de diciembre del 2018, le daba potestad al ministerio o a las instituciones encargadas, en este momento el Ministerio de Hacienda, sus entes adscritos como la Dirección General de Tributación, a que fueran poniendo en orden durante esos 6 meses, mientras empezaba a regir la reforma y específicamente cada uno de los títulos. Era importante poner en orden a través, digamos, de los reglamentos. Entonces, es a partir del 1 de julio que entra a regir la reforma 9635, que es la reforma de fortalecimiento de las finanzas públicas. Esta reforma, es importante indicarles a ustedes que esta se divide en 4 títulos. El primer título de esta reforma o de esta ley 9635 tiene que ver con el impuesto sobre el valor agregado. El segundo título tiene que ver con el impuesto a los ingresos y utilidades. El tercero tiene que ver con el empleo público y el cuarto tiene que ver con lo que es transparencia institucional. Entonces, hoy nos vamos a abocar al segundo título, que tiene que ver con el impuesto a los ingresos y utilidades. La ley es la misma ley, la ley del impuesto sobre la renta. Por eso es que decimos que la ley 7092 se reformó con la ley 9635. Que tiene que ver, digamos, con ciertos aspectos, digamos que de forma general, que se tuvieron que reformar con esta ley. Entonces, vamos a comenzar a ver, digamos, que la base legal sobre la cual vamos a fundamentar este impuesto, el impuesto sobre los ingresos y utilidades, está englobada en esta filmina. Entonces, cuando nosotros decimos, o que ahora yo les dije a ustedes, tenemos la ley, tenemos el reglamento, la ley tiene como les puedo decir, digamos, como que un fundamento, más que todo, digamos, en este caso se hace la ley, son el poder legislativo el que tiene el poder, digamos, para aprobar y rechazar esta ley. Cuando ya esta ley es aprobada o cuando las leyes son aprobadas, le viene a la parte, digamos, ejecutiva, que en este caso sería el Ministerio de Hacienda, que vendría con los reglamentos para soportar o cimentar mejor el tema de la ley. Entonces tenemos la ley 7092, que es la ley del impuesto sobre la renta, que es una ley que tiene más de 32 años. Después tenemos igualmente, cada ley va de la mano con un reglamento. Tenemos el decreto 18445, que tiene que ver con el reglamento sobre el impuesto sobre la renta. Vamos a tener también, en algunos casos, reformas sobre esos reglamentos, y después también vamos a ver que existe la ley 9635, que tiene que ver con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Este es el título segundo de esa ley. Otro de la base legal importante de
dentro de la ley del impuesto sobre los ingresos y utilidades es el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es la ley 4755. Y así sucesivamente también vamos a tener reglamentos con respecto, digamos, o reformas al procedimiento o a la ley 4755. Entonces, si yo necesito detallar muy bien el tema, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el impuesto a las utilidades y necesito aprender un poco más, necesito, digamos, investigar un poco más sobre el tema del impuesto sobre los ingresos y utilidades, me debería fundamentar en la ley 7092, en su reglamento, en la ley 4755, en la ley 9635, título segundo, y así como el reglamento de esa ley y los reglamentos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. El Código de Normas y Procedimientos Tributarios, como es sabido por ustedes, es un documento, es una base legal, es una ley en la cual se fundamentan los derechos y los deberes de los contribuyentes y del erario público a razón del Ministerio de Hacienda. En esta relación jurídica que nace a través del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, nos indica a nosotros que el Estado de alguna forma no debe violentar aquellos derechos que tienen los contribuyentes, e igualmente los contribuyentes no deberían, ultrajar en cierto modo los derechos que pueda tener el Estado costarricense a razón del Ministerio de Hacienda. Vamos a ver que todos los impuestos tienen características muy comunes. Entonces podríamos hablar del impuesto sobre el valor agregado, va a tener ciertas características como impuesto. Vamos a tener el impuesto sobre los ingresos y utilidades, que va a tener características. Aquí vamos a hacer de forma global unas características muy representativas del impuesto sobre los ingresos y utilidades. Entonces, primero vamos a hablar que una de las características de este impuesto va dirigido más que todo a su concepto. O sea, ¿qué es lo que engloba el impuesto sobre los ingresos y utilidades? Entonces, cuando nosotros hablamos de concepto, hablamos de una renta producto, que es la que va a gravar todo producto periódico que proviene de una fuente. Ejemplo, puede ser que yo tenga una empresa que produzca camisas, entonces tengo varias actividades, o puedo tener varios insumos, o puedo tener varios aspectos que englobados o en sumatoria, todos ellos me van a dar la conclusión del bien o del servicio que yo voy a brindar. Ese servicio va a estar grabado, aparte del impuesto sobre el valor agregado, que es el consumidor final el que lo va a pagar. Pasamos al otro lado del impuesto sobre las utilidades, que es que ya le toca ahí a la persona o al contribuyente, que es el que está generando riqueza o está generando utilidades a razón de sus rentas, o pone como renta, digamos, ciertas, la unión de todos esos insumos para poder generar esas rentas. Entonces podríamos hablar que una de las características principales del impuesto a los ingresos y utilidades es la renta producto. Segundo, la renta que manejamos a nivel costarricense, al ser una renta territorial, no una renta mundial ni global, porque hablamos más que todo de una renta territorial o una renta nacional. Esta renta, podríamos decir que para un mejor estudio, para una mejor clasificación, la misma ley ha creado un sistema de imposición. Este sistema de imposición, para un mejor estudio o una mejor distribución de esas cargas, ha dividido el impuesto a los ingresos y utilidades en varias cédulas que ahorita las vamos a ver. Esto lo que va a hacer es que va a gravar con diferentes rentas, diferentes fuentes. Entonces vamos a ver que en cada una de esas cédulas van a existir diferentes formas de que nosotros percibamos lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. Imaginémonos, yo por ejemplo en las charlas siempre pongo, yo siempre pongo, digamos, en las charlas un ejemplo para más o menos ver el ejemplo que tiene que ver el impuesto sobre las rentas en el sistema cedular. Entonces, vemos como si nosotros hiciéramos una empresa
un organigrama, y en ese organigrama tenemos en la parte superior como el departamento principal o la junta directiva, que se llama ingresos a las utilidades. Ahí vamos a tener también 4 departamentos que ahorita los vamos a ir viendo para que ustedes más o menos se vayan imaginando ese organigrama, pero desde el punto de vista del impuesto a los ingresos y utilidades. También vamos a tener otra característica que es de acuerdo a un criterio de sujeción, que aquí es donde tocamos el tema de que las rentas que van a estar grabadas a nivel nacional o a nivel territorial. ¿Por qué? Porque las fuentes deben estar ubicadas en Costa Rica o tienen que tener una vinculación económica a nivel nacional. Ejemplo, yo puedo tener una empresa que me ha ido muy bien y se ha desarrollado fuera de Costa Rica. Como nosotros no tenemos una renta mundial, no podríamos llegar a grabar todas las rentas de esa persona. ¿Por qué? Porque ciertas rentas de este contribuyente van a estar desarrollándose en otro territorio que no es el costarricense. Entonces nosotros, al estar englobados dentro de una renta territorial o una renta nacional, solamente podemos grabar aquellas rentas que se estén desarrollando en territorio costarricense. Otra de las características es que es un impuesto directo y progresivo que va de la mano. Estas dos características van mucho de la mano. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre la renta o impuesto sobre los ingresos y utilidades es un impuesto directo que va, como su nombre lo dice, a gravarme mis rentas, mis ingresos o mis utilidades, y va a ser progresivo en el sentido de que a mayores rentas, mayor impuesto sobre la renta yo tendría que pagar. Entonces vamos a ir viendo el tema de la cedularidad. Como les dije, vamos a ver en la parte superior de este organigrama imaginario, o si lo quieren lo pueden hacer en una hojita ahí de papel en el escritorio donde están ustedes, donde vamos a tener en la parte superior como la cabeza de este organigrama, digamos la junta directiva o la empresa se va a llamar impuesto a los ingresos y utilidades. En la parte inferior vamos a tener 4 departamentos. Un departamento va a ser ingresos a las utilidades, el segundo va a ser el impuesto al salario, el tercer departamento va a ser rentas de capital, pérdidas y ganancias de capital, y el último tiene que ver con remesas al exterior. Igual, cada uno de estos departamentos se va a subdividir en secciones y ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces, vamos a ver que en el tema o en la característica de la imposición sobre las rentas en utilidades, en el concepto de la cedularidad, es que nosotros o el Estado costarricense, para un mejor, podríamos decir que para una mejor recaudación, para una mejor definición de cuál es la fuente de esa renta, tenemos clasificadas las rentas en diferentes fuentes. Entonces, la primera renta es el impuesto a las utilidades. Aquí, ¿quiénes lo van a manejar o quiénes lo van a pagar o quiénes van a ser contribuyentes de este impuesto? ¿O cuál va a ser el fundamento de este impuesto o qué va a ser lo que va a gravar este impuesto? Entonces, aquí lo van a gravar todo lo que tiene que ver con una actividad lucrativa, una actividad que yo desarrolle y que esta actividad económica va a generar ingresos, va a generar rentas que van a estar grabadas con el impuesto a las utilidades. Entonces, aquí podemos ver que tanto podrían estar grabadas con esta cédula llamada utilidades, una persona física que desarrolla una actividad económica como persona profesional o como profesional, y tenemos también las personas jurídicas o entes sin personalidad que van a generar también una actividad económica, van a desarrollar una actividad económica y esa actividad económica que ellos desarrollan va a estar grabada con el impuesto sobre las utilidades. El segundo departamento, como les dije, es el impuesto a las retenciones, al salario, pensiones y jubilaciones. Este tipo de renta es única y exclusivamente para personas físicas que desarrollamos o que nuestra fuente de rentas es nuestro salario o nuestro trabajo en este sentido. Entonces, aquí va a estar grabado solamente personas físicas. Aquí no se van a grabar personas jurídicas con el impuesto al salario. ¿Por qué?
porque nosotros como personas físicas somos las que vamos a generar esa riqueza o esa fuente de rentas a razón de nuestro salario que recibimos nosotros todos los meses. Entonces vamos a tener personas físicas que trabajan en el sector privado y vamos a tener personas como ustedes y como nosotros que trabajamos en el sector público y sobre nuestra fuente, que es el trabajo, se nos va a gravar con el impuesto sobre las rentas al salario. Pueden haber personas también que estén pensionadas o estén jubiladas e igualmente se les aplica el impuesto sobre la renta a sus pensiones y a sus jubilaciones. También otra de las cédulas o otro del departamento es lo que son rentas, ganancias y pérdidas de capital. Y por último tenemos a los no residentes, que es cuando nosotros remesamos dineros y estos dineros van a gravarse de acuerdo a su fuente en tarifas diferentes. Entonces vamos a empezar con la primera cédula, que tiene que ver con el impuesto sobre las utilidades. Este impuesto, como ya se los dije anteriormente, se establece sobre las utilidades de las personas físicas, de las personas jurídicas o de entes colectivos que desarrollan actividades que están grabadas con el impuesto sobre la renta de fuente costarricense. Entonces vean la gran importancia que tenemos aquí en el impuesto. Es un impuesto que se desarrolla a través del desarrollo de una actividad económica que va a gravar, que va a generar riqueza, va a generar rentas y sobre esas rentas yo tendré que pagar el impuesto que corresponda. Aquí otra de las características es el concepto del hecho generador. El hecho generador es el que da el nacimiento a ese impuesto. Entonces, cuando yo percibo una renta, como puede ser mi salario, puede ser que yo perciba una renta porque tengo alquileres, puede ser porque yo tengo una empresa o desarrollo una actividad y esa actividad me genera unas rentas, ese va a ser el hecho generador. O sea, cuando existan rentas que de alguna forma están generando riqueza, esa riqueza y esas ganancias o esas rentas van a estar grabadas con el impuesto sobre la renta. E igualmente tienen que ser de fuente o puede ser de cualquier otro ingreso, pero que este ingreso tiene que ser desarrollado o elaborado o generado a través de una actividad en territorio costarricense. Entonces, la materia imponible aquí entonces vendrían a ser sobre qué voy a gravar yo el impuesto sobre la renta, indistintamente de cuál de esas 4 diferentes cédulas. Entonces, cuando yo tenga rentas, ingresos o beneficios de fuente costarricense que se van a desarrollar en territorio costarricense dentro de un periodo fiscal. ¿A qué me refiero con el periodo fiscal? Bueno, ahora lo vamos a ver que con la reforma el periodo fiscal pasó de un periodo ordinario a un periodo fiscal, digamos ya, natural, se podría decir, o un periodo igualmente que va a empezar en enero y va a terminar en diciembre. Entonces, aquí es donde yo también les dije que por este periodo fiscal, para ordenar la casa, la ley indica que como ya el periodo fiscal va a empezar el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, del periodo fiscal anterior, o sea, del periodo fiscal 2019, todavía nos quedaron a nosotros 3 meses. Esos 3 meses por este único año se van a unir a este periodo fiscal y el periodo fiscal 2020 va a estar contemplado de 15 meses. Entonces, va a ser todas aquellas actividades lucrativas, porque puede ser que yo como persona física o como persona jurídica tenga más de una actividad económica. Entonces, cuando yo tengo más de una actividad económica y yo soy el contribuyente y estoy grabado yo de acuerdo con cada una de mis utilidades, yo no es que tengo que presentar una declaración de renta por cada una de esas actividades económicas, sino que uno toda mi contabilidad o uno todas mis rentas, uno todos mis gastos y esto me va a dar la renta neta y sobre esa renta neta es la que yo voy a pagar el impuesto que corresponda. Entonces, aquí vamos a ver que quienes están obligados a declarar el impuesto sobre las utilidades. Todas las personas, sean estas físicas, jurídicas, el mismo Estado tiene que pagar impuestos sobre la renta porque tenemos instituciones que generan mucha riqueza e igualmente vamos a tener personas físicas que van a desarrollar una actividad lucrativa a nivel nacional.
aquí entran también los extranjeros, porque hay muchos extranjeros que de alguna forma están desarrollando una actividad económica, desarrollan o generan riqueza y sobre esa riqueza tendrían que pagar el impuesto sobre la renta. E igualmente también muchos extranjeros se ven beneficiados de todo aquello que el Estado costarricense, a través de la satisfacción de muchas de las necesidades que nosotros tenemos, las satisface a través, digamos, del impuesto y de los presupuestos institucionales que a cada una de las instituciones del Estado se le brinda de forma anual. Entonces vean que aquí estamos todos obligados. Otros pueden ser que por la ley constitutiva, o sea, por la misma ley de la ley del impuesto sobre la renta, estén declarados como personas no sujetas y que solamente tuvieran que presentar la declaración del impuesto sobre la renta, más no así pagar impuestos sobre la renta. Entonces, vamos a ver que algunas instituciones, organizaciones, pueden ser que la misma ley los haya indicado como que no estén sujetos al pago del impuesto sobre la renta. Entonces, el Estado, lo que son las cooperativas, las municipalidades, zonas francas, partidos políticos, organizaciones religiosas, instituciones autónomas y semiautónomas, muchas de ellas están no sujetas al impuesto. ¿Por qué? Porque muchas de estas, el fin no tienen una utilidad pública como fin de lucro, sino que su utilidad o su fin último es generar de alguna forma utilidad pública. ¿En qué? A través de satisfacer muchas de las necesidades que tenemos nosotros como ciudadanos. En el caso de los sindicatos, de las fundaciones y de las asociaciones, cuando éstas sean de utilidad pública. ¿Por qué? Porque muchas fundaciones, muchas asociaciones se crearon hace muchos años con la ley de asociaciones y la ley de fundaciones, pero cuando se crearon, en su momento no tenían un fin de lucro, pero con el transcurrir del tiempo han adoptado a la actividad económica principal, han activado, por ejemplo, en algunos casos, actividades que sí estén grabadas con impuestos. Entonces, empezaron siendo una asociación sin fines de lucro, solamente como una utilidad pública, pero fueron modificando su actividad económica. Entonces ya podríamos decir que algunas asociaciones ya cambiaron de tener utilidad pública a tener una utilidad digamos, de ganancias, o ya hay una ganancia que se está generando en ese momento. Entonces ahí tenemos una distinción que lo hace la ley, la de fortalecimiento en el tema, por ejemplo, de las asociaciones que en algún momento tienen que estar grabadas con el impuesto sobre los ingresos o utilidades. ¿Qué otras no están sujetas? Las sociedades de seguro de vida, la Caja de Ande, las corporaciones de servicios múltiples, las micro y pequeñas empresas, el hospicio de huérfanos, las asadas, son algunas de las instituciones del Estado, o pueden ser en algunos casos que no sean instituciones del Estado, pero que tienen un fin público o una utilidad pública, y la misma ley, puede ser esta la ley de renta, puede ser la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, o puede ser la ley de creación de esa institución, que de alguna forma dentro de sus estatutos o dentro de la misma ley le da la potestad de catalogarlos como no sujetos al pago del impuesto sobre la renta. Entonces, vean que en el artículo 4 de la Ley de Fortalecimiento, en el título segundo, que tiene que ver con el impuesto a las utilidades, en este artículo es muy claro que ya cambiamos el periodo fiscal. Entonces, el periodo fiscal ahora empieza el 31 de enero y va a terminar el 31 de diciembre. A partir de este periodo podríamos decir que vamos a tener un periodo deforme o un periodo diferente o de transición, porque vamos a sumarle 3 meses más a este periodo fiscal. Para ya el 1 de enero del 2021 vamos a tener un periodo común y corriente, o sea, del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre. Van a ser 12 meses y la ley nos indica que tenemos 2 meses y 15 días. Eso quiere decir que el periodo 2020, que aunque está contemplado como un periodo fiscal de 12 meses, pero por ser un periodo de transición, pasar de renta o de la ley 7092 o de pasar de un periodo ordinario que contemplaba tanto el periodo fiscal de un año y terminaba en el periodo fiscal del otro año, en este vamos a tener esa transición de sumarle, porque nos quedaban 3 meses del año pasado, sumarle a este periodo fiscal 3 meses más del impuesto sobre la renta. Entonces, vamos a ver que igualmente vamos a tener el tema de los pagos parciales. Al haber
un aumento de 15 meses, igualmente la ley indica, tanto en la ley como en su reglamento, en los transitorios, que este periodo fiscal va a tener también una modificación únicamente por este periodo fiscal con el tema de los pagos parciales. ¿Por qué? Porque al ser un periodo de transición un poco más extenso de 15 meses, igualmente vamos a incluir un nuevo pago parcial. Entonces, en algunos casos, digamos, por ejemplo, el cálculo de los pagos parciales, ya sabemos que lo hacemos con con la renta o el impuesto que se pagaron en los últimos 3 periodos, se hace una suma, después se saca el promedio y el que resultare mayor entre el promedio y el último año de impuesto pagado, se multiplica por el 25% y ese es el pago parcial que nosotros tenemos que realizar. Pero para este periodo, como les digo, el periodo 2020, que es un periodo que la declaración empezó, o el periodo fiscal empezó el 1 de octubre del 2019 y va a terminar el 31 de diciembre, contemplando 15 meses, en estos casos vamos a tener pagos parciales en marzo, porque acordémonos que la ley indica también que los contribuyentes tienen que hacer pagos parciales. Eso está muy detallado en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 22 de la ley del impuesto sobre la renta, en el cual de alguna forma indica o obliga a los contribuyentes a hacer pagos parciales del impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa cuando yo no puedo, tal vez no tengo, tal vez no voy a tener utilidades y le voy a hacer pagos parciales al fisco? La ley también indica que los contribuyentes pueden solicitar a través, de un oficio y solicitándoselo a la administración con anticipación la eliminación o la disminución de los pagos parciales, pero con tiempo, ¿va? No es que, y acordémonos que los pagos parciales se pagan el último día hábil del trimestre, entonces que anteriormente en marzo no era que se pagaba el 31, si el 31 era el último día hábil, se pagaba el 31 o el 30, pero si el último día hábil era 28, porque el 29 y el 30 eran sábado y domingo, se pagaba el último día hábil. Entonces, para este periodo 2020, al tener un periodo de 15 meses, vamos a tener entonces una variación también en los pagos parciales. Entonces, vamos a tener un pago parcial en marzo, uno en junio, uno en septiembre y otro en diciembre, para así presentar la declaración del impuesto sobre la renta del periodo 2020 cuando 2 meses y 15 días terminado el periodo fiscal. Entonces, el periodo fiscal termina el 31 de diciembre. Entonces, como buenos costarricenses, buenos ciudadanos, tenemos que hacer la presentación de la declaración a más tardar el 15 de marzo del 2021, esto con el fin de que si nosotros nos pasamos el 16, el fisco no nos cobre, ningún tipo de sanciones. Entonces, la ley es muy clara al indicarnos a nosotros que el periodo final, si lo queremos ver así, que yo tengo la obligación de presentar la declaración del impuesto sobre la renta a más tardar el 15 de marzo del 2021. ¿Cómo calculo yo? En muchos casos de estas filminas, muchas las vamos a hacer mencionadas porque son temas o conceptos que ustedes conocen, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la renta bruta, que vendría a ser nuestros ingresos gravables, van a ser por el total de mis ingresos dentro del periodo fiscal por el contribuyente. Entonces, tenemos una empresa que vende esas camisas que les dije yo, entonces todo lo que ellos desarrollen como ingresos o beneficios que van a estar grabados con el impuesto sobre la renta y que están enmarcados dentro del periodo fiscal que empieza el 1 de octubre del 2019 y termina el 31 de diciembre, por todos esos ingresos que hizo él dentro del periodo fiscal. Todo esto también indica con la reforma 9635 que todo incremento patrimonial no justificado igualmente tiene que ser incorporado, por el contribuyente en esos ingresos o beneficios. Igualmente,
incluye el diferencial cambiario, ¿verdad? Si se invierte en la actividad generadora de renta agravable, se puede deducir como gasto deducible del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque antes había mucha confusión con los contribuyentes, con los contadores, con el tema, digamos, del diferencial cambiario, si yo me lo podría aplicar o no me lo podía aplicar. Entonces, tanto en la ley como en el artículo, como en el reglamento del impuesto sobre la renta, ya nos indican que el diferencial cambiario, si se invierte vea que ahí está poniéndome una condición muy necesaria, es que si ese diferencial cambiario se invierte en la actividad generadora de rentas gravables, igualmente yo me lo puedo aplicar como un gasto deducible del impuesto sobre la renta. Y igualmente vamos a tener aquí un aspecto sumamente importante con el impuesto sobre la renta, de que yo me voy a aplicar a aquellos gastos que la ley me lo permite y que son gastos deducibles de impuestos sobre la renta, o en aquellos casos en los que yo haga un gasto y este gasto de alguna forma sea proporcional, en el cual yo me lo puedo aplicar de forma proporcional, igualmente yo me lo puedo aplicar. Ejemplo, podríamos mencionar el tema, digamos, de la gasolina. Yo puedo utilizar la gasolina para consumo 100,000 colones mensuales de gasolina, pero puede ser que ese consumo no lo desarrolle yo o lo aplique a toda mi actividad económica. Puede ser que yo aplique solamente 50,000 colones y los otros 50,000 colones yo los estoy gastando, digamos, en lo personal. Entonces, ahí sí es necesario determinar o diferenciar cuánto me puedo aplicar yo como un gasto deducible de ese gasto proporcional que corresponde a un gasto que es necesario para generar rentas. Pero no le puedo pasar todo el monto de la renta que yo gasté por combustible al determinar que yo no estoy gastando todo el combustible, digamos, en la actividad económica o en el proceso productivo mío. Entonces, vean que tener mucho cuidado cuando nosotros incluimos los gastos deducibles del impuesto sobre la renta. Entonces, en el caso de los elementos patrimoniales, también aquí igualmente estos podrían estar afectos al impuesto sobre la renta de acuerdo a la actividad lucrativa que nosotros tenemos. Entonces, van a estar todos esos elementos patrimoniales afectos a la actividad lucrativa cuando sean considerados en la obtención de rendimientos. O sea, que si yo tengo un patrimonio y ese patrimonio lo sumo o lo adjunto, digamos, a mi riqueza, ese sí va a estar grabado también con el impuesto sobre la renta. Y en aquellos casos, en los casos que sean divisibles y sirvan solo parcialmente al objeto de la actividad, la afectación será solo por la parte realmente que se utilice, que fue lo que yo les dije en este caso. Puede ser también el caso de la electricidad y del consumo del agua, que nosotros podríamos decir, sí, yo de ahí hago, la actividad económica mía son producir empanadas y de ahí gasto 20,000 colones de energía eléctrica, de ahí sí. Puede ser que ese medidor que usted tenga lo tenga única y exclusivamente para la actividad económica que usted desarrolla. Pero si usted comparte ese medidor con su casa de habitación, sería de una forma evadir al fisco, porque usted le está incluyendo gastos deducibles que no se los puede aplicar en su totalidad. ¿Por qué? Porque el 50% de consumo que usted está realizando en su casa de habitación, eso usted no lo está desarrollando como una actividad económica, entonces no lo puede consumir como un gasto deducible del impuesto sobre la renta. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado también que cuando exista una afectación parcial en esos gastos que podrían ser divisibles y que yo solamente me los puedo aplicar de forma proporcional, igualmente tenemos que tener los respaldos necesarios para poder yo aplicármelos de esa forma. Y después, ¿qué no se consideran como elementos patrimoniales? Aquellos que yo uso de uso particular, los que no figuren dentro de mi contabilidad o de mis libros o de mis registros, o aquellos que se utilicen simultáneamente en la actividad y en necesidades privadas. Esto está incluido en la nueva reforma, digamos, en la reforma de la ley 9635 con la reforma del impuesto sobre la renta, al incluirse o al adicionarse el artículo 1 bis, porque antes en la ley solamente existía el artículo 1 y el artículo 2 y ahí sucesivamente. Con esta reforma se incluyó esta parte patrimonial y esta afectación y la afectación divisible cuando en este artículo, que es el artículo 1 bis de la ley 7092.
¿Cómo determino yo mi base imponible? Entonces, mi base imponible o cómo yo calculo el impuesto sobre la renta es sobre mis ingresos gravables, que ya vimos que era sobre la actividad económica que yo realizo durante el periodo fiscal y la actividad que realiza un contribuyente. Muchas personas cuando uno va al charla le dicen, vea, es que yo tengo utilidades del 2018, 2019 y 2020, ¿tengo que sumarlas todas en la renta del 2020? No, por eso cada uno de los periodos fiscales tuvo un periodo fiscal específico. Entonces, lo que usted haya generado de riqueza o de pérdidas en el 2019, usted lo reportaba en el 2019. Lo del 2020, usted lo reporta en el 2020. Lo del 2021, usted lo reporta en el 2021. Entonces, tenemos aquellos ingresos gravables que la ley indica cuáles son esos ingresos gravables, menos mis gastos deducibles. ¿Verdad? Aquí ya hay que tener mucho cuidado y tener claro que van a ser solamente aquellos gastos deducibles o permitidos por ley y que que están afectos directamente a la actividad económica que yo realizo. Esto luego me va a dar mi renta neta o mi base neta, sobre la cual yo voy a aplicar una base imponible, que es la que me va a generar esa base imponible, y sobre esa base imponible aplicaría el tipo impositivo que ya está determinado por ley, y con las resoluciones que salen todos los años, al multiplicar esto, yo hago el cálculo del impuesto a pagar. Este cálculo, a través de la declaración del impuesto sobre la renta, a través del portal de ATV, el sistema lo hace de forma automática. Pero nosotros, en esta presentación, les vamos a explicar a ustedes cómo se calcula el impuesto sobre la renta, tanto a personas físicas como a personas jurídicas, con la primera tabla que se dio antes de la reforma, antes de la reforma. Luego de la reforma, y en el caso, por ejemplo, del periodo de transición por los 15 meses. Entonces, bueno, ¿qué podemos excluir de la renta bruta? Entonces podrían ser los aportes de capital, aquellas revaluaciones que nosotros le podamos realizar a aquellos equipos que nosotros utilizamos para realizar, digamos, la actividad económica de nosotros, ¿verdad? Cuando hay alguna distribución de beneficios, cuando hay rentas provenientes de bienes en el exterior, cuando hay herencias, cuando hay premios de lotería, cuando hay donaciones, cuando hay distribución de dividendos o cuando hay ganancias de capital. En el caso de las donaciones, sí es importante indicarles a ustedes que en el tema de las donaciones, anteriormente los contribuyentes se aplicaban todo lo que donaban. Entonces ahora la ley no, ahora la ley específicamente indica que los contribuyentes se van a poder incluir como una donación solamente el 10% de la base imponible. ¿Cuáles gastos deducibles? Puede ser que existan infinidad de actividades económicas, existan infinidad de empresas, y cada empresa no es que esta lista sea de que usted la tiene que aplicar así de forma tácita, no, porque puede ser que una empresa tenga algunos gastos deducibles que sí son necesarios para la actividad económica de ellos, entonces ellos sí se lo pueden permitir, pero de forma general, en esta lista, digamos como por ejemplo lo que son sueldos y sobresueldos. Yo tengo, por ejemplo, en esa fábrica de ropa, tengo colaboradores que me trabajan en la fábrica, en el departamento de contabilidad y todo eso. Entonces, todos esos insumos, todos esos bienes de capital que yo pongo y generan un producto, y ese producto lo voy a vender y va a estar grabado con impuestos sobre la renta, entonces todos esos salarios que yo les pago a ellos, las cargas patronales, las depreciaciones de los equipos, las deudas incobrables, las patentes comerciales, las primas de seguros, y vean el tema de las donaciones, ¿verdad? Y los intereses y gastos financieros, vean que están marcados con un asterisco y con dos asteriscos, porque con la reforma estos dos puntos se modificaron. ¿Por qué? Porque anteriormente las empresas y todos los contribuyentes en forma general se consignaban como un gasto deducible todo lo que donaban o todo lo que pagaban en intereses y gastos financieros. Entonces no, ahora la ley determinó que ustedes se podían poner, o los contribuyentes se pueden poner, un tope de donaciones y un tope de intereses y gastos financieros. Después también en el caso de, por ejemplo, para las empresas agrícolas e industriales, aquí también ya se podría
Antes la ley era como muy cerrada al decir solamente el tema de las empresas agrícolas e industriales, que se podían aplicar los gastos, esas pérdidas durante 4 años. También ahora se habla, digamos, del resto de las empresas, que de alguna forma también se pueden aplicar esos gastos o pérdidas de las empresas. Después vean otra vez también el gasto por diferencial cambiario y el tema de los gastos de organización y publicidad. ¿Qué pasa? Acordémonos que los contribuyentes tienen sus ingresos gravables menos sus gastos deducibles, pero no es que yo como contribuyente me voy a poner lo que yo quiera de gastos deducibles, no. Los gastos deducibles tienen que estar soportados o tienen que estar respaldados con comprobantes o con facturas electrónicas o con todos los documentos que sean necesarios para poder soportar o para poder demostrar que esos gastos que yo me incluí ahí como gastos deducibles del impuesto sobre la renta, yo me los podría incluir. Pero ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de una persona física o que desarrolla una actividad económica o desarrolla, digamos, un servicio profesionales y técnicos y que por alguna situación no tuviesen o se molestaron con el contador no le terminó la contabilidad, le botó las facturas, se las dejó, no le entregó todas las facturas al contribuyente y el contribuyente tiene que hacer su declaración? La ley es muy clara en el artículo 8, en el inciso S, que los profesionales y técnicos que presten sus servicios en forma independiente se pueden aplicar, igual los agentes vendedores, se pueden aplicar como un gasto deducible sin tener respaldo, un 25%. Pero ¿qué conlleva esto a que yo me pueda aplicar un 25%? De que si yo, por ejemplo, que fuera un ingeniero y generé 10 millones de ingresos y 5 millones de gastos respaldados, que no le estoy poniendo más de mentiras al fisco, entonces a 10 le quito 5, sobre esa base imponible aplico el impuesto sobre la renta. Pero si ese profesional se molesta con el contador y el contador no le da las facturas, él solamente se podría aplicar un 25% de esos 10 millones. Entonces, ¿cuánto sería? 2.500.000. Entonces, vean que aquí también, aunque es un beneficio fiscal que la ley le permite a los profesionales y técnicos, también tiene sus contras. ¿Por qué? Porque al poder yo solamente aplicarme un 25% de ingresos brutos como gasto deducible, esto también me va a aumentar mi base imponible y por consiguiente tendría que pagar más impuestos sobre la renta. ¿Y qué son gastos no deducibles? O sea, sería todo lo contrario. Esto igualmente vean que en cada una de las filminas viene el artículo en el cual hace referencia en la ley. Entonces, cuando hablamos de gastos no deducibles, su palabra lo dice muy claro, son gastos que yo no me puedo aplicar porque la ley no me lo permite. Entonces, todos aquellos gastos que el obligado tributario incurra, pero que no estén relacionados con su actividad, vea que ahí la palabra lo dice, relacionados con su actividad económica o su actividad lucrativa que ejerce, no se los puede aplicar como gastos deducibles. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, los pagos que yo realizo a las escuelas privadas de mis hijos, sí es un gasto, pero no es un gasto que yo me pueda aplicar como un gasto deducible del impuesto sobre la renta. Los gastos por vestimenta, las universidades, el salario de la empleada doméstica, el combustible para asuntos personales, que fue lo que yo les dije. El combustible ustedes sí se lo pueden aplicar como un gasto deducible del impuesto sobre la renta, pero aquella parte que realmente y con una certificación de un contador que realmente respalde el porcentaje o el consumo que yo hago de combustible por ese vehículo. Ok, vamos a ver que los contribuyentes, o si ustedes, o si yo desarrollo una actividad económica, debería empezar por un deber formal, que es el que tienen que partir todos los contribuyentes, que es la inscripción. En cada uno de los impuestos nos va a grabar a nosotros, pero nos va a decir, vea, Renato, si usted va a empezar una actividad económica que va a estar grabada con el IVA y va a estar grabada con renta, usted también va a tener ciertos deberes que usted tiene que cumplir. Esos deberes están divididos en deberes formales y en deberes materiales. El principal deber formal que nosotros tenemos como contribuyentes es inscribirnos a través del portal ATV, a través de la declaración de inscripción, modificación y desinscripción del impuesto, digamos, del régimen del registro único tributario.
¿Qué pasa con esos contribuyentes que nosotros vemos que se genera riqueza, que hay gente que tiene platilla, bueno, que tiene mucha plata, que está desarrollando una actividad o que está desarrollando muchas actividades? Puede ser que uno llegue y piense mal. Pero supongamos que esa persona sí está desarrollando una actividad lícita, pero nunca supo, nunca se asesoró, nunca preguntó, o sí preguntó y se quiso hacer el majecillo y nunca se inscribió. Entonces, tenemos a un profesional que está desarrollando medicina ya en la montaña, y de ahí llega mucha gente y la gente, digamos, él es un buen médico, entonces genera mucha riqueza. Pero él nunca se inscribió. Entonces, para Hacienda, esta persona que no lleva ningún tipo de control, no presenta declaraciones, porque la presentación, la autoliquidación y presentación de las declaraciones tienen que ser presentadas, es otro deber formal que tenemos nosotros como contribuyentes. Entonces, el no presentar las declaraciones está emitiendo para nosotros una sanción. E igualmente nos podría aplicar una renta presuntiva el Ministerio de Hacienda. Una renta presuntiva, en palabras sencillas, es que ya la ley indica cuál es la renta que nos van a presumir a nosotros por la actividad económica que nosotros realizamos o por el servicio profesional que nosotros desarrollamos, cuál renta nosotros tendríamos que pagar. Entonces, ese doctor no emite facturas, no tiene comprobantes de costos, no lleva registros contables, o sea, es un fantasma y está trabajando debajo de las piedras. Entonces, esta persona, si Hacienda, digamos, a través de denuncias o a través de otra persona que lo denuncia o Hacienda en un plan de control lo pesca o lo encuentra, le aplicaríamos el artículo 13 de la ley 7092, que esta iría con base en una renta presuntiva. Entonces, lo que son médicos, odontólogos, arquitectos, ingenieros, abogados, notarios, contadores públicos, profesionales de las ciencias económicas o corredores de bienes y raíces, ya la ley indica que si usted lo determina y ve que ese contribuyente está trabajando, no se ha inscrito y está desarrollando actividades económicas y todo esto, la ley dice, ok, es un médico, aplíquele una renta presuntiva de 335 salarios bases. Esos 335 ya están determinados por ley. Lo que se va a modificar es el salario base. Entonces dice, son 335 salarios bases. Entonces, esos 335 salarios bases, usted o Hacienda los multiplica por el salario base que está en el periodo fiscal, que en este momento son 450.200. Esto nos vendría a dar una renta neta para ese médico de 150 millones. ¿Para qué? Para que al final termine pagando un impuesto de 35 millones de colones. Entonces vean que aquí el simple hecho que yo no me inscriba, que haga todo a escondidas, que haga todo como que un puro misterio para que Hacienda no me pesque, pero si Hacienda tiene la forma y tenemos la forma para poder localizarlo y lo encontramos, vean que tal vez tratar de minimizar el pago de impuestos, al final va a terminando pagando una cantidad muy grande que son 35 millones de colones. ¿Qué pasa también con los contadores privados, técnicos y lo que es profesionales de forma general? Igualmente se les aplica una base, una renta presuntiva de 250 salarios bases. El salario base se toma como base el salario que gana creo que es un técnico del Ministerio de Justicia y del OIJ, de la Corte, perdón. Entonces aquí, esto es lo que gana esta persona, entonces se toma como base este salario base, se multiplica por los salarios bases y esto nos va a dar la renta neta. Esta renta neta le aplicamos las tarifas que corresponden para este periodo fiscal o para el periodo fiscal que se está haciendo mención, y ese es el impuesto sobre la renta que tendría que pagar. A continuación, vamos a ver cómo se calcula el impuesto sobre la renta. Vamos a ver cómo se calcula para persona física, cómo se calcula para persona jurídica, cómo se calcula la tabla y cómo se va a calcular con este periodo de transición, que es por lo de los 15 meses. Entonces, a nivel de sistemas, ya todo esto está calculado y el sistema hace el cálculo a través de ATV del cálculo del impuesto sobre la renta. Pero para que nosotros aprendamos o cuando nosotros damos las charlas, siempre les decimos que no está de más que ustedes sepan
cómo se calcula de forma manual el impuesto sobre la renta. Entonces, el Ministerio de Hacienda todos los años y ahora con la reforma, podríamos decir que el 1 de enero de cada año el Ministerio de Hacienda va a publicar las resoluciones en la cual determine o indique los nuevos tramos de renta. ¿Por qué? Porque las tarifas son las mismas, solamente lo que se va a modificar puede ser los ingresos brutos y los montos de la renta anual sobre la cual se van a aplicar las tarifas. Entonces, para este periodo fiscal sin transición, o sea, un periodo común y corriente, si no hubiera existido este periodo de transición de los 15 meses, aplicamos esta tabla que es la que publicó el Ministerio de Hacienda en los primeros días de enero del 2020. ¿Cómo se entiende esta tabla? Ok, está compuesta de tres columnas. La primera columna me va a hacer referencia. Vean que vamos a hacer el cálculo del impuesto sobre la renta a las personas jurídicas. Entonces, aquí voy a tener 3 datos o insumos necesarios para hacer el cálculo del impuesto sobre la renta. Primero que todo, necesito conocer los ingresos brutos de esa persona jurídica para determinar su tarifa y los montos sobre los cuales voy a aplicar yo la renta anual. Entonces, vean que la primera columna dice, hasta 109.032.000, les voy a aplicar una tarifa que va de forma escalonada sobre el monto de la renta de un 5, de un 10, de un 15, de un 20. Los que se pasen o tengan ingresos brutos superiores a 109 millones, no se los voy a aplicar 5 o 10, no, sino que directamente voy a aplicarles una tarifa de un 30%. Entonces podemos imaginarnos empresas grandes en este momento aquí en Costa Rica que no les vamos a aplicar un 5, un 10, un 15 y un 20, sino que vamos directo porque sabemos que sus ingresos superan los 109 millones de colones. Entonces, si tenemos un ejemplo, tenemos una empresa que genera 10 millones de colones y ahorita vemos un ejemplo ahí práctico para que ustedes lo vean y lo vamos a hacer paso por paso para que ustedes lo vean. Pero imaginémonos una empresa jurídica que tiene ingresos brutos por 10 millones y gastos deducibles por 5 millones. Entonces, primero necesito determinar las tarifas que le voy a aplicar a esta persona, pero necesito saber primero cuáles son sus ingresos brutos. Este ejemplo dice que tiene ingresos brutos por 10 millones, entonces me voy a la primera columna y la primera columna dice ingresos brutos hasta 109 millones. Como este contribuyente tiene 10 millones de colones, entonces ya sé que le voy a aplicar las tarifas que van del 5, del 10, del 15 y del 20. ¿Por qué? No le aplico un 30% porque no tiene unos ingresos superiores a 109 millones. Vean que esta tabla empezó a regir a partir del 1 de octubre del 2019 también por lo del periodo de transición. Entonces vamos a ver aquí el ejemplo con esta tabla. Dice, el buen electrodoméstico, cédula tal, durante el periodo fiscal 2020 reporta la siguiente información contable. Tiene ingresos de 100 millones, gastos por 70 y una renta de 30 millones. Entonces, como es una persona jurídica, necesito determinar primero cuáles tarifas le voy a aplicar con base a sus ingresos. Entonces, tiene ingresos por 100 millones. Entonces, me voy a volver un momentito a la tabla anterior. Entonces, dice que hasta 109 millones sus ingresos le aplicaría una tasa del 5, del 10, del 15 y del 20. En el ejemplo que estamos viendo, tiene unos ingresos de 100 millones, pero sobre los que yo voy a aplicar las tarifas van a ser sobre la renta neta, que son los 30 millones. Entonces, empiezo a hacer el cálculo del impuesto sobre la renta. Dice que de 0 hasta 5.143.000, la diferencia o el exceso va a ir a una tarifa del 5%. Entonces, a 5.143.000, vean que esta tabla es la tabla que estamos viendo aquí, es esta tabla que estamos viendo aquí, la tabla que vimos anteriormente. Vea que dice de 0 hasta 5 millones, de 5.143.000 a 7 millones, de 7 millones a 10, y sobre el exceso de 10 millones, digamos, lo que nos dé el exceso, va a una tarifa del 20%. Entonces, sobre 5 millones, un 5%, sobre el exceso de los 5 hasta los 7, de los 7 a los 10, sobre el exceso de los 10, y más de 109 millones, pero como en el ejemplo que nosotros tenemos, la renta neta de nosotros es de 30 millones. Entonces, sobre los primeros 5.143.000,
la diferencia o el exceso, le vamos a aplicar una tarifa del 5%. Entonces, 5.143.000 por el 5% nos da 257.150 colones. Como la renta neta son 30 millones y ahí vamos por 5, tendríamos que pasar a al segundo tramo. El segundo tramo es sobre el exceso de 5 hasta 7, que son 2.572.000, le aplico un 10% y eso me da 257.200. Después hago el mismo cálculo con el exceso de 7 hasta 10 millones, porque la renta neta son 30 millones, y ahí nos va a generar un monto de 2.571.000. Ese exceso va a una tarifa del 15% y eso nos daría 385.000 colones. Y como mi renta neta son 30 millones y el último tramo dice sobre el exceso de 10.286.000 hasta el monto que sea, digamos que no supere, digamos, en este caso, aquí serían, digamos, a 30 millones le quito 10.286.000, me va a dar 10.714.000. Eso iría a una tarifa del 20% y eso serían 3.942.800. Termino sumando y esto me da un impuesto de 4.842.800. Para este ejemplo de ingresos de 100, gastos de 70 y una renta neta de 30 millones de colones, yo tendría que pagar un impuesto sobre la renta de 4.842.000 colones. Vean que este es el periodo de renta fiscal 2020 sin anualizar o sin periodo de transición. Como vamos a tener un periodo de transición por 15 meses, digamos, en este caso, vamos a hacer el mismo ejemplo, pero con un cálculo a 15 meses. Entonces, hacemos otra vez la tabla. Esta tabla está modificada ya, digamos, por ejemplo, los ingresos, ahora, digamos, haciéndolo a 15 meses, van a pasar de 109 a 136 millones y más de 136 millones. Las tarifas quedan iguales y los montos de renta anual también van a modificarse. Pero lo vamos a ver con el mismo ejemplo para que ustedes lo vean. Entonces tenemos el mismo ejemplo, el buen electrodoméstico, tenemos ingresos, gastos y nos da una renta de 30 millones. Vean la nota que dice el cálculo se realizó con un periodo de 15 meses. La tabla que tenemos ahí, el ejemplo, para que ustedes vean el cálculo, lo vamos a ir explicando reglón por reglón. La primera columna se refiere a las rentas que se publicaron en enero. Hasta 5 millones, sobre el exceso de 5 hasta 7 millones, de 7 a 10 y sobre el exceso de 10 millones. ¿Cómo vamos a trabajar con 15 meses? Tenemos que modificar estos tramos. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, cogemos el tramo superior, lo dividimos entre 12 y lo multiplicamos por 15. ¿Por qué lo dividimos entre 12? Porque eso nos va a dar mensual. ¿Y por qué por 15? Porque el periodo de transición son 15 meses. Entonces, este cálculo me da mensual y lo multiplico por 15 para dar el cálculo. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser el tramo de renta imponible nuevo en la nueva tabla únicamente para este periodo de transición? Va a ser de 0 hasta 6.428.000. Hago el mismo cálculo con el segundo tramo, con el tercero y con el cuarto. Vean que el segundo pasaba de 5.143 a 7.715.000. Entonces, el tramo superior son los 7.715.000. Entonces, ahí agarro 7.715.000, lo divido entre 12 y lo multiplico por 15. Eso me da 9 millones. Entonces, el primer tramo va a ser de 0 hasta 6.428.000. El segundo tramo, ¿de cuánto va a ser? De 6.428.750 hasta 9.643.750. Hago el otro, que es de 7 a 10, hago el mismo cálculo, 10 millones entre 12 por 15, me va a dar el nuevo tramo, son 12 millones. Entonces, el tercer tramo va a pasar de 9.643.000 hasta 12.857.000, aplico la tarifa que corresponda. Y en el último tramo, que es sobre el exceso de 10.286.000, que ya dijimos que esos 10.286.000 se van a pasar a ser 12.857.000. Entonces, a 30 millones le quito el nuevo tramo exento, digamos, el nuevo ajuste de tramo, que son 12.857.000, y eso me va a generar una diferencia de 17 millones. Esos 17 millones van a una tarifa del 20%. Y después sumo
el monto que me dio con el 5%, con el 10%, con el 15% y con el 20%, y esto me da un impuesto a pagar de 4.553.501 colones. Entonces vean que en estos dos ejemplos que vimos, vamos a ver cómo por esta única vez, que es el periodo de transición que vamos a trabajar con 15 meses, cómo se va a modificar o cómo se va a cambiar la tabla para que los contribuyentes no lo hagan sobre el cálculo de la tabla que puso a disposición el Ministerio de Hacienda, sino que vamos a trabajar con una tabla de transición por estos únicos 15 meses que se va a hacer de la forma en que se les explicó anteriormente. Así es como se calcula para las personas jurídicas el impuesto sobre la renta. Una cosa que preguntan mucho los contribuyentes es con el tema de las micro y pequeñas empresas. En la ley del impuesto, bueno, en esta ley, la 9635 específicamente, en el segundo título, en el artículo, un momentito, es que estoy buscando el artículo aquí en la ley. En la ley indica, en el artículo 15 de la ley 9635 indica, por ejemplo, las tablas o las tarifas que se van a aplicar a las personas jurídicas, pero en el apartado que sigue a continuación o el párrafo que sigue a continuación, en ese artículo hace referencia a las micro y pequeñas empresas. Entonces, estas micro pequeñas empresas durante varios años van a tener o tuviesen, digamos, durante varios periodos, un alivio, podríamos decir un alivio fiscal, o podríamos decir que van a tener un beneficio fiscal. Pero estas personas y vean que esto fue anteriormente a la pandemia, o sea que de alguna forma esto va a venir de alguna forma en beneficio para las empresas que estén catalogadas como micro y pequeñas empresas. ¿Qué va a tener de características o de requisitos estas personas o estas empresas que están catalogadas como micro y pequeñas empresas? Ok, primero que todo, que sean micro y pequeñas empresas. Segundo, que la actividad que ellos desarrollan van a estar grabada con el impuesto sobre la renta, sobre el cual va a estar el beneficio que se les va a brindar. Tercero, tienen que estar inscritas ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería o ante el Ministerio de Economía. Y cuarto, tienen que estar inscritas ante la Dirección General de Tributación. La tarifa que se les va a aplicar es que el primer año, la tarifa de impuesto que ellos van a tener que pagar es una tarifa reducida, digamos, podríamos decir reducida de un 0%. En el segundo año van a pagar un 25% de ese impuesto que ellos van a calcular. En el tercer año van a tener un alivio o una modificación, digamos, en el pago del impuesto de un 50%, para ya llegar al cuarto año a pagar el impuesto que realmente tienen que hacer esas personas. Entonces, nosotros, la ley lo indica muy claro, la Dirección General de Tributación, a través de la DGT, Resolución Dirección General de Tributación 594-2020, establecen cómo va a tratar o cómo va a manejar tributación estas micro y pequeñas empresas por estos 4 años. La primera condición que pone Hacienda es que vamos a trabajar sobre la fecha de inscripción de esas micro pequeñas empresas para determinar qué alivio fiscal o qué beneficio fiscal van a tener. Entonces, para aquellas micro y pequeñas empresas que se inscribieron ante tributación entre el 1 de julio del 2019 y el 31 de diciembre del 2019, se van a poder aplicar esa tabla que está ahí. O sea que en el 2019 se van a aplicar una reducción del 100% del impuesto. En el 2020 igual un 100%, en el 2021 un 75% y en el 2022 un 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que ya a partir del 2023 estas empresas ya tendrían que pagar el impuesto correspondiente. Vea que se les está dando, se les dio 2019, 2020, 2021 y 2022 como un beneficio fiscal.
sea que aunque sea en un porcentaje menor, pero siempre se les va a dar. Vean que en 2 años se les estuvo dando un 100%, digamos, de beneficio fiscal, ya después un 75% y después un 50%. ¿Qué pasa? Porque vean que ahí la condición es inscritas del 1 al 31 de diciembre. ¿Qué pasa con los restantes contribuyentes que están catalogados como micro y pequeñas empresas, pero tienen fechas de inscripción muy diferentes? Entonces, para los que se inscribieron a partir del 1 de enero del 2020, ya sí van a tener, digamos, para el 2020, 2021 y 2022, la aplicación de esa reducción del impuesto sobre la renta a estas personas por la fecha de inscripción que ellos tengan. Vea que aquí hay que tener muy claro la fecha de inscripción de estos contribuyentes, porque así es como lo tiene catalogado tributación para que se puedan aplicar este beneficio fiscal. Para aquellos que se inscribieron entre el 1 de octubre del 2018 al 30 de septiembre del 2019, solamente se van a poder aplicar esta reducción del impuesto sobre la renta al periodo fiscal 2020 y 2021. ¿Qué quiere decir eso? Que ya en el 2022, estas empresas que estén catalogadas como micro y pequeñas empresas y que se habían inscrito entre el 1 de octubre del 2018 y el 30 de septiembre del 2019, ya tendrían que pagar el 100% del impuesto sobre la renta que calculen ellos. Y para aquellos que se inscribieron antes del 1 de octubre del 2017, o que se hayan inscrito entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre del 2019, solamente van a poder aplicarse el 50% para este periodo fiscal 2020. Y para aquellos contribuyentes que estuvieran inscritos como micro y pequeñas empresas ante tributación antes del 1 del 2017, o sea, 2016, 2015, 2014, de ahí para atrás, ellos no tendrán derecho a esta reducción. Vean que aquí se están beneficiando las micro y pequeñas empresas indistintamente de la actividad económica que ellos realicen, pero aquí sí tienen que tener esa condición. Micro y pequeñas empresas inscritas ante tributación, la fecha de inscripción y también que estén inscritas ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería y ante el Ministerio de Economía. A continuación, vamos a ver cómo se calcula el impuesto sobre la renta a las personas físicas. Entonces, estas personas físicas son aquellas personas físicas que desarrollan una actividad económica y que están inscritas, digamos, como yo, que me inscribiera y me inscribo con mi número de cédula. Entonces, igualmente aquí vamos a aplicar una tarifa y vamos a aplicar montos de renta sobre los ingresos o sobre las rentas que generen esas personas físicas. Entonces, aquí, ¿cómo aplico esta tabla? Esta tabla igualmente Hacienda todos los años, a inicio de año, publica las tablas para personas físicas. Entonces, Hacienda publica para personas físicas, para personas jurídicas y publica también los tramos y las tarifas para el impuesto al salario, jubilaciones y pensiones. Entonces, ¿cómo entiendo esta tabla? Aquí ya no me interesa conocer los ingresos brutos de esa persona física, voy directamente a su renta. Entonces, si esa persona tiene 10 millones de colones de ingresos y se quitó 5 millones de gastos, ya no me interesa conocer esos 100. Voy directamente ya a su renta. Entonces, una diferencia que tiene las personas físicas de las personas jurídicas es que las personas físicas aplico directamente sobre la renta neta y aparte de eso tiene otra ventaja, que es que las personas físicas tienen un monto exento y las personas jurídicas no lo tienen. Entonces, de 0 hasta 3.732.000, las personas para este periodo fiscal van a estar exentas. Sobre el exceso, porque vamos a seguir trabajando sobre los excesos o sobre las diferencias, cuando este contribuyente se pase de 3.732.000 y llegue hasta 5.573.000, esa diferencia estaría generada o se le aplicaría una tarifa del 10%, después un 15%, un 20% y un 25%. Con la reforma, digamos, esta ley 9635, uno de los cambios o de las adiciones que tuvo, digamos, el impuesto sobre la renta tiene que ver con las tarifas para las personas físicas, porque anteriormente nosotros llegamos hasta una tarifa de un 20% y ahora se pasa a un 25%. Aquí también se ven afectados las pensiones de lujo, porque imagínense aquí una persona que tenga una pensión de lujo X
y le vayamos a aplicar un monto exento, porque igualmente se lo tenemos que aplicar porque es ciudadano, le aplicamos un 10, un 15, un 20 y un 25%, ¿va? Entonces vean que para una persona también con una pensión de lujo se le vea mermada, en este caso, por ejemplo, bueno, aquí no tanto digamos las pensiones, porque las pensiones lo vamos a ver ahora con el impuesto, por ejemplo, a las personas digamos a los asalariados, pero pueden ser en algunos casos que la misma persona de su pensión vaya guardando platita y después haga algún apartamento y se inscriba como persona física, y entonces vean que también esta persona física se va a ver afectada por las diferentes tarifas, y que ahora la reforma incluyó una tarifa de un 25%. Veamos el ejemplo. Juan es médico, tiene ingresos por 100 millones, gastos por 50 y tiene una renta de 50 millones. Le aplicamos la tabla, dice que hasta 3.732.000 está exento, del exceso de 3.732.000 hasta 5 millones, la diferencia o el exceso son 1.841.000, le aplico un 10%, son 184.100. Después pasamos al otro tramo, que la diferencia o el exceso van a ser 3.723.000, le aplico un 15%. Después, sobre el exceso de 9 millones hasta 18 millones, que el exceso o la diferencia son 9.335.000, le aplico una tarifa del 20%, eso me da 1.867.000. Y como mi renta neta son 50 millones, entonces, del exceso de 18.631.000 hasta 50 millones, que son 31 millones, eso iría a una tarifa del 25%. Para este ejemplo de renta sin anualizar, porque la estamos calculando sobre 12 meses y como si fuera periodo común y corriente, aquí tenemos que el impuesto que tiene que pagar esta persona son 10.451.800. Vean que es renta persona física sin anualizar, sin periodo de transición. Es un periodo común y corriente si estuviéramos trabajando con 12 meses. Pero vamos a hacer ahora el cálculo y vamos a cambiar la tabla también para un periodo de transición de 15 meses. Entonces, cogemos los 3 millones y pico, los hacemos el ajuste o el reajuste, y entonces esos 3.732.000, que es a un periodo de 12 meses y lo hacemos a 15 meses, ahora esa tabla se va a modificar a 4.665.000. Y lo vemos con el mismo ejemplo, solamente que a nivel, digamos, de la tabla, aplicando esta tabla con periodo de transición a esta persona física. Entonces, aplicamos lo mismo para el ejemplo de médico. Acuérdense que yo les dije que a nivel de ATV y todo eso, esas modificaciones ya están. Pero si nosotros queremos conocer cómo se hace de forma manual, esta es la forma. Entonces, la primera columna son los tramos comunes y corrientes que Hacienda reportó o Hacienda indicó que los contribuyentes como personas físicas tendrían que aplicarlo a partir del periodo fiscal 2020. Pero como este periodo es un periodo de transición que vamos a hacerlo durante 15 meses, entonces cogemos esos montos o esos tramos, los dividimos entre 12 y los multiplicamos por 15. Eso nos va a dar un nuevo monto ajustado. Entonces, el primer monto que era de 3.732.000 va a pasar ahora a 4.665.000. Entonces, para una persona física con actividad lucrativa, el primer monto o el primer tramo hasta 4.665.000 va a estar exento. Después paso al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto. Y vamos a ver el segundo. El segundo, acuérdense que el tramo era sobre el exceso de 3.732.000 hasta 5.573.000. Entonces ahora tomo como base los 5.573.000, lo divido entre 12 y lo multiplico por 15. Entonces el nuevo monto ajustado van a ser 6.966.000. El nuevo tramo va a ser de 4.665.000 hasta 6.966.000 sobre el exceso. Entonces, a 6.966.000 le quito 4.665.000, la diferencia van a ser 2.301.000 colones. Entonces, estos 2.000, en este caso, pasarían a ser cada uno de esos montos para que este contribuyente termine pagando
9.939.751 colones. Así es como se hace el cálculo para personas físicas con actividad lucrativa, digamos, o servicios profesionales, que en este caso van a desarrollar una actividad económica, pero por ser un periodo de transición de 15 meses, se van a aplicar o se va a aplicar estos tramos y estas tarifas de acuerdo a como está este ejemplo calculado aquí. Los deberes, como dijimos, el primer deber es, los deberes a nivel de la ley se subclasifican o se clasifican en deberes formales y deberes materiales. Tenemos los deberes formales, que es el deber de inscribirse, de modificar los datos, de desinscribirse. Aquí un aspecto muy importante. La gente piensa que cuando yo termino actividades no le tengo que decir nada a Hacienda. Entonces de ahí sigo inscrito. Después me doy cuenta que me tenía que inscribir y ya tenía 2 años de que no presentaba declaraciones del IVA o de renta o lo que fuera. Hacienda siempre me las va a cobrar, porque para eso existe el proceso de desinscripción. Hacienda no tiene una bolita mágica en la cual yo le diga, vea, yo me desinscribí hace 3 años. No, usted se tuvo que haber desinscrito hace 3 años y en ese momento usted dejó de entregar las declaraciones o de presentar las declaraciones. Si usted se viene a desinscribir hoy y su actividad económica ya no la realiza desde 2 años, usted se tenía que haber desinscrito en el momento en que usted dejó de generar riqueza o de desarrollar esa actividad económica. Mantener los datos actualizados, emitir comprobantes, otro aspecto sumamente importante dentro de los deberes formales. El hacer los pagos parciales, el presentar las declaraciones informativas, el presentar las declaraciones de impuestos. Vea, la gente piensa que Hacienda sabe cuánto le tiene que entregar uno de renta. No. Usted presenta su declaración de renta, autoliquida su impuesto de sus ingresos gravables menos sus gastos deducibles, me da mi base imponible, le calculo renta de acuerdo a las tablas, si es persona física o persona jurídica, y ese es el impuesto que yo tengo que pagar. Y los deberes materiales es hacer efectivo ese impuesto. Si yo determiné un impuesto sobre la renta a pagar de 1.000.000 de colones, es entregarle al fisco ese 1.000.000 de colones. Y cuando hablamos de accesorios es que si yo tengo una fecha límite para presentar la declaración y no la presento en esas fechas, de ahí Hacienda me va a cobrar sanciones por la no presentación de la declaración, que es medio salario base. Me va a cobrar el impuesto que yo no le entregué. Me va a cobrar mora, que es otra sanción por el uso, digamos, podríamos decir, del dinero, y me va a cobrar intereses. Entonces, es mejor pagar dentro del plazo establecido por ley para no cargar deudas más a mi empresa, como es el tema, por ejemplo, de pagar intereses y moras. En el caso de las retenciones en la fuente, no es que es un impuesto aparte a renta, es un impuesto que solamente que tiene una forma muy diferente de recaudarse, pero que ya existe, digamos, a nivel de la ley. Entonces, implica que la persona que realiza el pago retiene una proporción, ya sea como impuesto único o definitivo, o como un pago a cuenta. Esto lo vemos como un ejemplo muy sencillo cuando yo realizo contrataciones con el sector público. Entonces, por ejemplo, cuando ya me van a hacer efectivo ese pago, esa entidad pública me retiene a mí un 2%. Ese 2% está establecido también dentro de la ley en el artículo 23 que habla sobre las retenciones en la fuente. Entonces, cuando me van a pagar eso, esa institución del Estado va a servir como un agente de percepción o un agente de retención, me va a retener ese 2%, se lo va a remitir al fisco y ese 2% va a ser un crédito fiscal para mi persona y yo me lo puedo acreditar como un crédito fiscal dentro de los pagos parciales o me lo puedo acreditar también como un pago del 2% sobre licitaciones en mi pago del impuesto sobre la renta al final del periodo. A continuación vamos a ver la segunda cédula que tiene que ver con el impuesto al salario. Este es un impuesto que, como ya dijimos, se va a cobrar a las personas físicas únicamente, que su fuente es su trabajo y que va a generar ingresos o utilidades sobre su salario. Entonces, esa va a ser una característica, que va a ser el salario que se le va a aplicar únicamente a las personas físicas que trabajen en el sector público o sector salud, en el sector privado.
Entonces aquí tenemos la tabla que se aplica desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Esta tabla se entiende sobre los ingresos brutos o sobre mi salario bruto. Supongamos que yo tengo un salario bruto, trabajo para el Ministerio de Educación y tengo un salario bruto de 1.000.000 de colones. Entonces mi patrono, con base en el artículo y en el decreto de la ley del impuesto sobre la renta, me tiene que aplicar el impuesto sobre la renta al salario. Entonces me aplica esta tarifa. Entonces dice, vea, Renato trabaja para el Ministerio de Educación, sobre los primeros 840 está exento. Ya sobre el exceso de 840 y más, Renato o una persona jubilada o un pensionado tendrá que pagar sobre los excesos una tarifa específica. Entonces, de 840 hasta 1.233.000, lo que me da ahí de diferencia, va con una tarifa del 10%, de 1.233.000 hasta 2.163.000, lo que sea el exceso, un 15%, sobre 2 millones hasta 4 millones, un 20%, y sobre el exceso de 4.325.000, un 25%. Vean aquí tal vez que fue lo que me adelanté anteriormente, que tiene que ver con el tema de las jubilaciones o las pensiones de lujo, que aquí una pensión de lujo puede ser que hasta le quiten en algún caso hasta casi un 25% de esa pensión de lujo. Y vamos a ver a continuación un ejemplo. Aspectos importantes dentro del impuesto sobre el salario es aquellos créditos que la misma ley me permite a mí que yo me pueda aplicar como asalariado. Tal vez muchos de ustedes o la gente cuando uno va a las charlas dice que no es un monto así como que muy representativo que me pueda dar lujo como para ir a comer a un restaurante, no, pero por lo menos me va a servir, digamos, como para los pases, podríamos decir. Entonces, por cada hijo son 1.570 mensuales y por anuales son 18.840. Y por mi cónyuge me dan 2.360 mensuales y 28.320 anuales. Igualmente, para el periodo de anualización se tienen que anualizar los créditos. entonces para el hijo son 23.550 anuales y para mi cónyuge 35.400 anuales. Esto es viéndolo desde el punto de vista de anualización para la persona física cuando tiene que presentar la declaración del impuesto sobre la renta. Y veamos este ejemplo. Entonces, veamos este ejemplo que fuera una persona que trabaja en el Ministerio de Educación Pública. Entonces, el patrono es el Ministerio de Educación Pública. Entonces, el Ministerio de Educación Pública, a través de la oficina de personal o de planillas, le va a retener el impuesto sobre el salario de acuerdo a lo que Hacienda dispuso. Entonces ya vimos que Hacienda dispuso la tabla que decía de 0 hasta 840 está exento, de 840 hasta 1.233.000 el exento o el exceso, un 10% y ahí sucesivamente. Esta persona gana 1.300.000, entonces ese va a ser su ingreso bruto. Entonces hasta 840 no está sujeto, no le vamos a cobrar, el Ministerio de Educación Pública no le va a retener el impuesto al salario, pero como él tiene un salario de 1.300.000, va a haber un exceso de 840 hasta 1.233.000, que van a ser 393.000 colones. A estos 393 le aplico una tarifa del 10% y serían 39.300. Como él tiene un salario bruto o ingreso bruto de 1.300.000, pasaríamos al tercer tramo, que es sobre el exceso de 1.233.000 hasta, espera un momentito para ver hasta 2.163.000. Como él tiene 1.300.000, entonces la diferencia o el exceso hasta 1.300.000 va a ser de 67.000 colones. Eso lo multiplicamos por el 15% y nos va a dar 10.050 colones. Sumamos los 39 más los 10.000 y nos va a dar una retención de 49.350. Entonces, mi patrono me va a retener a mí 49.300. El Ministerio de Educación me va a retener 49.350. Él se lo va a entregar al fisco a través de un formulario 103 todos los meses. Yo como empleado del Ministerio de Educación Pública no tengo que hacer nada porque el patrono mío va a aplicar esa retención. ¿Qué pasa si yo además de eso tengo hijos y tengo cónyuge? Entonces yo puedo ir a la oficina de personal del Ministerio de Educación Pública, presento las constancias, lleno el formulario y supongamos que todo sumado con mi cónyuge y mi hijo me den 6.000 pesos por mes y yo tengo que pagar 49, entonces el Ministerio de Educación Pública lo único que me va a retener a mí son 43.000. ¿Por qué? Porque yo tengo un crédito fiscal dado por mi cónyuge y por mi hijo o por mis hijos. En el caso
de muchas personas de nosotros que trabajan, que tal vez tienen un salario, digamos, en la mañana, o tienen un ingreso que va a ser el salario bruto en la mañana, tiene un monto exento, pero después de las 4 puede ser que tengamos que ejercemos nuestra profesión liberal. Entonces, estas personas van a tener 2 ingresos, van a tener un ingreso por el salario y otro por la actividad económica. Entonces, estas personas, cuando van a unir sus 2 salarios, no pueden aplicarse 2 tipos de retenciones, o sea, no se pueden aplicar sobre los 840 y sobre los 3.732.000. Entonces, cuando pasan estos casos de personas asalariadas que tienen además asalariados y que tienen adicionalmente, ejercen una profesión, tienen que hacer el cálculo del impuesto y aplicarse el monto exento solo una vez. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas que tienen esta diferencia, ellos se aplican como que no se ponen el monto exento que recibieron por el trabajo, digamos, del Ministerio de Educación Pública. Entonces, al no ponérselo, el sistema les calcula o no les calcula impuestos sobre la renta porque ustedes se aplican un monto exento. Entonces, cuando vayamos a presentar o vayan a presentar la declaración de renta, esos profesionales liberales que son asalariados, tienen que consignar en la casilla 46 bis el monto exento que han recibido como su salario, el monto exento, digamos, por mes. Entonces, lo que hacen es multiplicar, digamos que si yo gano 1.000.000 de colones, entonces multiplicamos 840 por 12, eso me da como 10 millones. Entonces, en la casilla 46 bis pongo los 10 millones de colones y automáticamente el sistema o la declaración del impuesto sobre la renta me va a hacer el cálculo del impuesto sobre la renta de forma correcta. Y de esa forma no estaríamos evadiendo o estaríamos haciendo mal o estaríamos presentando de forma incorrecta la declaración del impuesto sobre la renta. Ok, veamos aquí este ejemplo. Dice, para el caso especial, dice, las personas que tengan la doble condición de ser asalariados y tener actividades propias lucrativas, que fue como el caso que yo les expliqué, entonces se debe restar del tramo no sujeto del impuesto a las utilidades el monto exonerado del salario durante el periodo fiscal. Si ustedes recibieron un salario de 1.000.000, ok, o tienen un salario de 200.000 colones y tienen un empleo o ejercen su profesión en la noche, cuando ustedes van a hacer su declaración de renta solamente por su profesión, se van a poner en la casilla 46 monto exento, los 100.000 colones multiplicados por los 12. Entonces eso va a ser 1.200.000. Entonces eso se pone ahí y automáticamente el sistema, si tienen que pagar impuestos sobre la renta, les va a calcular el impuesto sobre la renta. Entonces en este caso, en la declaración de persona física con actividad lucrativa, podría tener o no tener un mínimo exento. Esto dependerá de cuánto ha disfrutado como asalariado. Entonces, en esa segunda condición, que es cuando ustedes presentan la declaración de renta, ya el sistema sabe que ustedes, por poner esa casilla 46, el sistema ya está dándose cuenta que ustedes están recibiendo una exención en las mañanas. Entonces, para esta segunda actividad o para esta segunda, ya como profesionales asalariados, para profesionales que desarrollan una actividad económica, el sistema les comenzaría a calcular el impuesto sobre la renta desde un colón, aplicándole una tarifa que podría ser del 10 o del 15% según correspondan a sus ingresos de forma progresiva. Vean que esta segunda cédula, que es el impuesto al salario, es una cédula sumamente sencilla, porque mi patrono o la persona que me contrata a mí va a ser el encargado de hacerme esa retención y de aplicar la tabla que corresponda de acuerdo a la tabla que dijo el Ministerio de Hacienda. Y por último, vamos a ver otro aspecto importante, que es otra de las cédulas, que tiene que ver con las remesas al exterior. ¿Se acuerdan que al principio vimos el tema de que lo íbamos a ver de una forma gráfica a través de un organigrama? Entonces estaba en la primera, o la empresa se llama dentro del organigrama, impuesto a los ingresos y utilidades. Uno de los departamentos era el impuesto a las utilidades, que se dividía en 2 secciones, que era el impuesto a las utilidades a las personas físicas y el impuesto a las personas jurídicas. Después pasamos al segundo departamento, que es el departamento de el impuesto al salario, pensiones y jubilaciones, que tenía 2 secciones, que iba al impuesto
asalariado público y asalariado privado. El tercer departamento, por ser un departamento un poquito más extenso y que también por el tema de los tiempos que tenemos nosotros, ese departamento se llama, o esa cédula se llama impuesto a ganancias y pérdidas de capital, que se subdivide en 3 secciones, y esto salió con la modificación a la reforma. El primer departamento se llama rentas de capital inmobiliario, el segundo se llama rentas de capital mobiliario y el tercer departamento se llama ganancias y pérdidas de capital. Por su extensión no lo vamos a desarrollar en este webinario. Y por último vamos a ver lo que tiene que ver con la última cédula, que son las remesas al exterior. ¿Qué son remesas al exterior? Su nombre también nos da a nosotros una pista. Es que nosotros remesamos dinero de Costa Rica hacia una persona que no está viviendo en Costa Rica, sino que radica en otro país. O se está viendo beneficiada una persona que está en otro país con dinero de aquí de Costa Rica. Entonces, cuando nosotros tenemos que remesar esos dineros fuera de Costa Rica, esos dineros fuera de Costa Rica esos dineros, ¿cómo se llama? Van grabados con una remesa. Entonces vean que no solamente se graba el impuesto a las utilidades, tenemos diferentes tipos de cédulas. Entonces tenemos cédulas al impuesto a las utilidades, el impuesto al salario, el impuesto a las rentas de capital y pérdidas de capital, tenemos también otro tipo de rentas en la fuente y tenemos las rentas a las remesas al exterior. Entonces vean que existen infinidad de fuentes de rentas. Entonces, al existir infinidad de fuentes, no es que todo se va a grabar con una renta, digamos, por utilidades. Puede ser que ya vimos que en el caso del salario, las rentas van a estar grabadas o la fuente de esas rentas va a estar grabada, digamos, sobre el salario que nosotros percibimos. En el caso de las remesas al exterior, vamos a ver que este es un impuesto que, como les dije hace poquito, es un impuesto sobre las remesas, se genera cuando la renta o beneficio de fuente costarricense se pague o se acredite o de cualquier forma se ponga a disposición de personas domiciliadas en el exterior. Entonces, generamos la fuente aquí en Costa Rica, porque los que se van a ver beneficiados, ahorita vamos a ver con las diferentes fuentes o las diferentes tarifas que vamos a ver ahí ahorita. Pero, por ejemplo, supongamos que el costarricense se va a ver beneficiado de X servicio. Entonces, ese servicio nos lo está brindando una persona fuera de Costa Rica. Esa persona se va a ver beneficiado de dinero que la fuente fue fuente costarricense. Se va a llevar dinero de Costa Rica. Entonces, nosotros tenemos que grabar esas rentas, porque esa persona de alguna forma sencilla no se puede llevar esas rentas así solamente por llevárselas, sino que van a estar grabadas con un impuesto de acuerdo a la fuente que está generada esa remesa al exterior. Entonces, cuando nosotros vamos a remesar dineros por concepto de la fuente, que es un transporte o comunicaciones, digamos, supongamos que yo tengo una empresa que transporta vidrios y pasa por todo Centroamérica. Entonces, la empresa principal está en Guatemala y ella, por hacerme todo el recorrido, me cobra $1,000, supongamos. Entonces, cuando yo le voy a remesar esos $1,000 a la empresa en Guatemala, le tendría que aplicar una retención de un 8,5%. Entonces, yo soy la empresa El Vidrio S.A. y voy digamos, utilizo ese transporte. Entonces, cuando yo remeso los $1,000, le voy a retener el 8,5%. Entonces, de esos $1,000 le quito el 8,5%, me lo dejo yo, pero se lo entrego al fisco. O sea, yo solamente voy a ser un agente de percepción o un agente de retención que va a retener ese monto por un momento o por un tiempo indicado. Y también la ley me indica, o sea, usted tiene que presentar una declaración de remesas al exterior o de retenciones en el cual me reporte a mí, al fisco, esa retención que usted le hizo a esa remesa al exterior. Cuando son pensiones, jubilaciones, la tarifa es un 10%, o sea, vamos a remesar fuera de Costa Rica una jubilación de supongamos que aquí vivía un costarricense, se jubiló y se fue para Panamá.
Entonces, él va a recibir su pensión o su jubilación. Entonces, esa jubilación estaría grabada con una remesa al exterior de un 10%. En el caso de honorarios, dietas y comisiones son 25%. En el tema de reaseguros, reafianzamientos y primas de seguros, un 5,5%. Otro de las mejoras o de la reforma que tuvo que ver en el impuesto sobre los ingresos y utilidades, específicamente en el tema de las remesas al exterior, tiene que ver con otra remesa que ahorita vamos a ver, que es la remesa de un 15% para los espectáculos públicos. Vean aquí el tema de las películas. Muchos de nosotros vamos al cine a ver una película, pero esa película no la hizo alguien de aquí de Costa Rica, sino que una cadena de cines aquí en Costa Rica la está poniendo a disposición de ellos en los diferentes cines, y nosotros vamos a ver. Esta empresa aquí en Costa Rica se la adquirió una persona fuera de Costa Rica, digamos en Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros le vamos a remesar el costo de la utilización de esa película, digamos que Disney a mí en Costa Rica me va a alquilar para que yo utilice la película, digamos, de Star Wars, el último grito. Entonces, la traigo aquí a Costa Rica, la pongo en mis cines, y la empresa en Estados Unidos me dice, bueno, porque por el uso y por los derechos le cobro $100,000. Entonces, yo le debería pagar $100,000 a esa empresa en Estados Unidos. Pero antes de pagarle, yo en el contrato, donde sea, yo le tengo que indicar que la ley costarricense, en el artículo 79, la ley 7092, indica que para este tipo de fuente, que es la utilización de películas cinematográficas, yo tengo que hacerle la aplicación de una retención de un 20%. Entonces, de esos $100,000, le quito 20, que son $20,000, el de Estados Unidos se lleva 80, yo me dejo 20, no son míos, son del fisco. Entonces, al final del mes, a través de una declaración 103, yo le tengo que entregar esa retención o esa percepción que yo hice del 20% al fisco, de forma simultánea o automática, porque puede ser que usted haga muchas deducciones durante el mes. Entonces, hace la suma de todas y entrega una sola declaración. Pero si usted hace solamente una retención por mes, desde el momento en que usted quiera entregarle al fisco esa plata que no es de nosotros se la deberíamos entregar igualmente en una declaración 103, finalizado el mes, 10 días posteriores a la finalización del mes siguiente. En el caso de las radionovelas y telenovelas, que muchos de nosotros también vemos, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a pagar ese monto a esa persona o a esa empresa fuera de Costa Rica, le tenemos que aplicar un 50% de retención o de remesa. En lo que son utilidades y dividendos, un 15%, en los intereses, un 15%, en asesoramiento técnico, en marcas de fábricas, privilegios, franquicias y regalías, un 25%. Y el último dice, por los pagos que se realicen a no domiciliados con ocasión de espectáculos públicos. Anteriormente a la reforma, o sea, en la ley 7092 común y corriente, no la reforma 9635, anteriormente los cantantes, venía un cantante y daba un concierto aquí en Costa Rica, entonces se llevaba $100,000. Y como no estaban grabados, entonces se llevaba los $100,000 intactos. Pero ahora con la reforma se le dice, ok, viene el mismo cantante y se va a querer llevar los $100,000 iguales. Aquí ya ahora la persona que lo contrata aquí le tendrá que aplicar una retención del 15%. Vean que en estas dos filminas vimos una fuente que es transportes o comunicaciones, otra que es pensiones, otra que es honorarios, otra que es reaseguros, otra que es películas cinematográficas. Ahí son 5. Radionovelas son 6, utilidades intereses son 8, asesoramientos son 9 y no domiciliados 10. Entonces vean que tenemos 10 diferentes tarifas para lo que son remesas al exterior, que son 10 diferentes fuentes. Vean que estamos hablando de diferentes fuentes, me estoy refiriendo a que la fuente sobre la cual se va a grabar ese impuesto, esa remesa al exterior, es diferente una de otra. Entonces tenemos una radionovela, se le aplica un 50%, no es que a radionovelas se le va a aplicar el de utilidades, que es un 15, un 5%. O sea, ya la ley dice que si la fuente de pago
de que vamos a trasladar o que vamos a remesar fuera de Costa Rica es por concepto de una radionovela o una telenovela, nosotros tenemos que aplicar un 50%. Igualmente, estas declaraciones se presentan a través de un formulario 103 que se encuentran igualmente en el portal de la Administración Tributaria, se pagan dentro de los primeros 15 días del mes siguiente. Ejemplo, yo soy la empresa esa que trajo la película de Star Wars y la traje o contraté y le hice la retención ahora en octubre. Entonces, vean que hice solamente una retención durante el mes de octubre. Entonces, tengo del 1 de octubre hasta el 31 de octubre, porque esta es una declaración mensual, tengo 15 días del mes siguiente, o sea, vencido octubre, tengo 15 días, que digamos aproximadamente que caiga 15 de noviembre, para yo presentar la declaración de retenciones o retenciones o remesas al exterior por concepto de utilización de películas cinematográficas, el porcentaje que corresponda, que sería ese 20%, si yo lo retuve en dólares, no es que se lo voy a entregar en dólares digamos, a Hacienda, no. Nosotros tenemos que hacer el tipo de cambio de venta, reportar el 20% en colones y entregarle al fisco colones. Aunque la contabilidad o aunque la economía de nosotros no es una economía dolarizada, pero sí está aceptada en el tránsito diario del pago de impuestos, que se pueda hacer facturas a nivel de moneda extranjera, no hay ningún problema, pero cuando usted va a facturar y factura en dólares, usted sí tiene que hacer la conversión al tipo de venta reportada por del Banco Central en ese día para hacer el tipo de cambio. Entonces, reportamos a través de un formulario 103 dentro de los primeros 15 días del mes siguiente y al final del año presentamos las declaraciones informativas que correspondan. Y con eso terminamos el tema de ingresos y a las utilidades, viéndolas desde el punto de vista de las diferentes cédulas. Una cédula que aunque vimos que eran 4 cédulas, es muy difícil, digamos, por el tiempo tal vez desarrollar todas. Pero, por ejemplo, vimos en el caso del impuesto a las utilidades, cómo se calcula el impuesto sobre la renta para personas físicas, personas jurídicas. Vimos el tema de la otra cédula que tiene que ver con el impuesto al salario y vimos también lo que tenía que ver con el tema de remesas al exterior. Entonces, de parte mía, muchas gracias. Vamos a continuar tal vez con el tema de las consultas. Vamos a ver, bueno, don Renato, las consultas han sido trasladadas a la sección de publicaciones y me parece que doña Maribel las ha atendido todas. En términos generales no ha habido ninguna consulta recurrente. No me queda más que agradecerles como siempre el espacio, el tiempo.